Variados fueron los tópicos que analizó el presidente de la República, Gabriel Boric Font, en su cuenta pública desarrollada ayer. Ayer la estábamos esperando nosotros a las 11 de la mañana, pero después, claro, tuvimos la certeza de que no era la misma hora, por el cambio que hay. Hora nuestra comenzó a las 12. Yo imagino que muchos jefes de servicios, directores de servicios, secretarios regionales y secretarias regionales ministeriales ayer estuvieron muy atentos. Veíamos una foto de la prensa que estaban reunidos incluso en una dependencia. Está aquí con nosotros quien tiene el cargo de directora, ¿verdad? Directora de regional del Servicio Nacional de Consumidor, SERNAC, Pamela Ramírez. Muy buenos días, doña Pamela. ¿Cómo está usted? Muy buen día, José. Muy bien, gracias a Dios. Qué gusto verla tan tempranito al pie del cañón. Acá siempre. Estamos. Sí. Oiga, y su impresión de esta cuenta pública, porque es el gran tema hoy en todas partes. ¿Dónde le tocó verla y qué impresión le dejó? Bueno, para SERNAC hay buenas noticias a propósito de los anuncios efectuados por el presidente, porque básicamente hay se está trabajando en un proyecto de ley que lo que busca es dotar al SERNAC de la facultad sancionatoria. Que es lo que todo el mundo esperaba. En algún momento se presentó un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que exigía y solicitaba esta facultad junto con la facultad de fiscalización. Pero recordar a las personas que nos escuchan que en su momento este proyecto de ley pasó por el Tribunal Constitucional y ahí fue cercenado respecto de cómo fue presentado el proyecto originalmente, y entonces SERNAC quedó con la facultad de fiscalización agregada a su quehacer. No obstante, se eliminó la facultad sancionatoria. Lo que este proyecto... Pero ¿cómo se aplica eso de que se le agrega y a la vez se le impide poder aplicar? Es que son facultades diferentes. La facultad de fiscalización lo que permite es constatar, verificar in situ y en relacionamiento directo con las empresas el cumplimiento de la ley, como a través de acciones de fiscalización que pueden ser materializadas de manera presencial, constituirse en el establecimiento, en el local y verificar a través de una pauta, ¿no es cierto? Eso es lo que se puede hacer hasta ahora. Eso es lo que hoy día tiene incorporada la facultad fiscalizadora del SERNAC. Pero genera insatisfacción a la gente porque claramente el proceso es muy largo. Lo que pasa es que esta iniciativa... Hay que judicializarlo. Sí, la iniciativa hoy busca justamente que quienes sean los beneficiados sean las personas que están en una condición más de vulnerabilidad o indefensión, dado que cuando las empresas incumplen a las personas, generalmente hay un porcentaje de estas situaciones que son reclamadas al SERNAC. Cuando ante el SERNAC la empresa finalmente no responde o no entrega una solución satisfactoria, hoy, en el ejercicio actual de la normativa, lo que la ley dispone es que el ciudadano común y corriente está facultado para poder ejercer la acción judicial de forma directa. No hay una intervención directa, o sea, lo que la gente espera siempre, y esa es la crítica que se hace al SERNAC, que no es una crítica personal, sino que más bien a la forma como se creó la figura, el instrumento, que no hay una efectividad, porque la gente espera que haya una sanción y que si es evidente que hay una transgresión a la ley y que la persona se vea afectada. Sí. Estaba pensando, por ejemplo, en la compra de los pasajes aéreos, que es tan leonino, porque las grandes empresas de transporte aéreo, en definitiva, hacen lo que quieren, te cambian los horarios, y hay un uso indiscriminado de las facultades que tienen. Poco es lo que se puede hacer, y las personas, la gente podría ejercer algún recurso de protección, hacer alguna presentación. Sí, bueno, no se ve la figura de SERNAC como algo efectivo. Entonces, las leyes se han ido perfeccionando y en el tiempo toda normativa y toda ley nosotros entendemos que es perfectible. Por supuesto que en el caso de SERNAC también, nosotros desde la institución fuimos los primeros, ¿no es cierto?, en presentar este proyecto que entregara esta facultad sancionatoria. Pero hoy día se está viendo... Pero eso, vayamos a lo concreto. Este proyecto de ley, que lo que busca es beneficiar a las personas consumidoras. ¿Cómo? Para que cuando ocurran estos incumplimientos por parte de las personas, a través de un proceso administrativo, que hoy día es la gestión de un reclamo, un proceso
un procedimiento efectuado por el CERNAC, que la nueva facultad permita que sea el propio CERNAC el que sancione a la empresa por incumplir la ley. Esa es la noticia. Y que indemnice o repare el daño, determine la cuantía de la reparación del daño que se le ha causado a la persona. Y de esta forma, muchas situaciones que hoy quedan con una respuesta desfavorable por parte de la empresa, porque se dilata y la pensemos gente al final que hoy día es efectivo que hay un porcentaje de la población que sí demanda a las empresas y que sí presenta sus denuncias en los juzgados de policía local, pero hay muchas otras que no lo hacen por los costos asociados en términos también de tiempo, claro, notificaciones. Por ejemplo, se presenta la figura ahí que cuando hasta la actualidad, por lo menos sin que se produzca este cambio que esperamos sea cuanto antes, que tú nos anuncias como una buena noticia, que ahora ustedes van a tener la facultad sancionatoria, que era lo que se esperaba desde el comienzo, desde que se crea el servicio, y se daba la figura. Esperemos que el proyecto se apruebe, claro. Pero es una buena noticia en el sentido de que ha sido priorizado. ¿Me dejas terminar, por favor? Sí, claro. Lo que te estoy preguntando es que si ocurre, o sea, la situación que ocurre que hoy día, en la práctica, cuando tú te presentas ante una situación que tiene que ver con una transgresión de la ley de la cual tú fuiste objeto, la empresa presenta 3-4 abogados calificados, y uno va solo. Hoy día, por ejemplo, tú puedes ir solo igual, pero va a ser la empresa, o sea, va a ser CERNAC quien te va a apoyar jurídicamente. O sea, ¿cómo se va a implementar en la práctica si es que llegara a aplicarse esta ley? Claro. ¿En qué cambia? O sea, el proyecto originalmente lo que dice es que sea el propio CERNAC el que ejecute esta sanción a través de un procedimiento administrativo. Eso quiere decir que no sea necesario cruzar la vereda para ir a un tribunal a exigir el cumplimiento de los derechos establecidos por la ley del consumidor, sino que sea el propio CERNAC el que a través de la facultad sancionatoria defina, determine y... Se simplifica en el fondo. Se simplifica para la persona, evidentemente que sí, fortalece digamos la protección de los consumidores, en el sentido de que justamente este tipo de situaciones donde la cuantía del reclamo es muy baja, ¿ya? La persona finalmente hoy, el grueso, la mayoría de las personas optan por no denunciar, porque dicen finalmente la gestión de la demanda, de la acción judicial propiamente tal, me va a demandar más que a lo mejor el valor del propio producto, claro, que yo estoy reclamando. Como ineficiente en el fondo. Entonces ahí se produce un desistimiento muchas veces. Hay un desincentivo muchas veces a seguir este procedimiento de la forma que hoy día está establecido en la ley. ¿Qué tendría que pasar ahora para que se aplique esta ley? O sea, esperemos, el anuncio está hecho, está el ánimo, el deseo y la priorización en términos de entregar más herramientas para que la protección de las personas consumidoras se siga fortaleciendo. Eso para nosotros son buenas noticias. Esperamos que sigan su tramitación a través de... ¿Exclusivamente del Ejecutivo o tiene que pasar por el Parlamento? Sí. Claro, pasa por el Parlamento, la presentación del proyecto se hace primero ante ambas cámaras, digamos. Hace la bajada del proyecto claro, al Parlamento, al y Legislativo. Se hace la presentación y finalmente son las cámaras las que determinan, y también ahí se define eventuales ajustes o modificaciones que pudiera tener la iniciativa. Directora, hace pocos días, horas nada más, se culminó con el Cyber Day, que es una promoción que se hace a nivel nacional, que tiene bastante éxito entre la gente también. ¿Ha habido reclamos? ¿Cuáles son los principales reclamos que hubo en esta oportunidad? Sí, mira, nosotros durante las primeras jornadas hemos recibido en volumen a nivel local todavía una cuantía pequeña de reclamos, unas decenas de reclamos, una cantidad pequeña, porque el grueso y la mayor cantidad de reclamos que se reciben a lo largo del país, y por cierto en nuestra región, tienen que ver con casos que se producen en la etapa de la postventa. ¿Ya? Hay un porcentaje que está entre el 15 y el 20% de los reclamos que hacen las personas al CERNAC que tienen que ver con situaciones que se producen durante la compra misma, por situaciones asociadas a la página, a la conexión, por condiciones que no se estarían cumpliendo respecto de lo que traslada la empresa,
pero el grueso por ciento, de hecho según el último estudio que hizo el CERNAC, más del 65% de los reclamos presentados en la última jornada del Cyber es a propósito de situaciones de postventa, o sea, posterior a efectuada la compra. Cuando viene la etapa del reparto. Por ejemplo, cuando viene la parte de la recepción del producto, que no es el producto que yo solicité, o que viene con algún problema, yo quiero ejercer la garantía legal y la empresa me lo impide, o no se acepta el derecho a retracto, que es al cambio del producto de manera unilateral, si cuando yo lo recibo no es o no cumple con las características que en su momento ofreció la empresa. Entonces, es como preliminar todavía poder hacer un análisis de cuál es el volumen. Hay que esperar. Pero estamos en proceso. La invitación es que las personas que reciban sus productos, o si no los reciben, porque José, una de las razones también que nos reclama harto las personas es que al momento de efectuar las compras, en algunos casos aún persiste la práctica de que la compra es aprobada, la transacción se realiza, el descuento se lleva a efecto, pero posteriormente la persona queda esperando ese producto y no lo recibe. Eso también es motivo para nosotros de accionar de manera judicial, y esas son denuncias que interponemos, que evaluamos e interponemos directamente como servicio público. O sea, eso linda en la estafa. O sea, si alguien se compra un computador de 500,000 pesos, por ejemplo, y no le llega, sí, estamos en presencia de una situación bastante grave desde el punto de vista judicial. Es uno de los temas, una de las causales que las personas reclaman, porque hoy día el reglamento de comercio electrónico, que se aprobó también recientemente, establece que las compras que se realizan a través de comercio electrónico, las empresas están obligadas a informar en sus páginas la falta de stock. Entonces, de esa forma, la persona al comprar tiene claridad de que ese producto ya no hay disponibilidad por parte de la tienda y por ende ni siquiera se toma la molestia de comprarlo. Lo que pasa en estos casos es que probablemente o esos saldos o inventarios informados no se van rebajando en línea, entonces finalmente la persona efectúa una compra que en ese momento aparentemente estaba identificado como con unidades disponibles, pero finalmente cuando la persona llega al momento de recibirlo en su domicilio no es así. Entonces efectivamente la persona tiene derecho de solicitar la devolución de los dineros, en fin, y eso se hace, pero evidentemente hoy día está normado que no ocurra y puede ser motivo de incumplimiento y, por cierto, de infracción y de persecución también de esas malas prácticas. Estamos conversando con la directora regional del CERNAC, Pamela Ramírez. Doña Pamela, entiendo que también en las últimas horas, los últimos días, se han estado haciendo fiscalizaciones en zona austral. ¿Cuál es la finalidad y cuáles han sido los principales hallazgos que ha habido a propósito de esa fiscalización? Sí. Bueno, hablábamos de la facultad de fiscalización. El CERNAC ejerce esta facultad a través de un plan de fiscalización anual que se realiza en base a lo que nosotros llamamos los mercados que son más riesgosos y donde se producen los incumplimientos más masivos, o sea que afectan a una cantidad importante de personas que compran. En el caso de este ejercicio que se estuvo realizando las últimas semanas, que se estuvo fiscalizando específicamente locales del recinto franco, la génesis y el valor que tuvo este ciclo de fiscalizaciones que se estuvieron realizando allí tienen que ver precisamente con que el origen o la definición de cuáles son los establecimientos que fueron fiscalizados tuvo que ver precisamente con el análisis de la base de reclamos recibida en el CERNAC a propósito de las alertas y denuncias efectuadas por las propias personas que nos daban cuenta de malas prácticas que se estaban produciendo en algunos establecimientos de la zona franca. Como por ejemplo, prácticas asociadas a la falta de información referida al precio, que es una condición básica que establece la ley del consumidor, en términos de
tener acceso a esta información de manera veraz y oportuna. Esto quiere decir que no sea necesario que la persona tenga que consultar por el precio de un producto, sino que antes de tomar la decisión de compra pueda verlo, y de hecho la ley hace la exigencia de que el precio esté exhibido en las vitrinas exteriores de los locales comerciales. Correcto. En moneda nacional, precio final que incluya el valor de todos los costos asociados, independiente que se informe en otras monedas, tiene que informarse en pesos, en fin. Y lo otro que se fiscalizó también son verificar el cumplimiento de aspectos asociados a rotulación. En la ley del consumidor se plantea de manera específica la exigencia por parte de las empresas de trasladar la información en idioma castellano, con las instrucciones de uso, con un manual de uso que venga en el idioma local, de manera que las personas puedan hacer un buen uso de los productos que estoy comprando. Malamente una persona va a poder hacer un buen uso, una buena instalación de un equipo, de un artefacto electrónico, si no viene en castellano, digamos. Claro. Eso incluso puede atentar contra la seguridad de la persona o contra un uso una mala conexión, imagínate, en un artículo electrónico. Así es. Y esas son exigencias que establece la ley, que el producto venga con esas indicaciones, restricciones de uso, si es que hay alguna consideración especial respecto a la manipulación de ese producto, la individualización de sus partes y condiciones, digamos, que requiere para un adecuado funcionamiento. Entonces se estuvo verificando básicamente información asociada a precio e información asociada a rotulación. Ya. Últimamente se ha dado mucho el tema de las compras en la República Argentina también. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay una situación anómala con respecto a la calidad de un producto que se compra en otro país? ¿No existe ninguna posibilidad de hacer un reclamo en nuestro país, o tendría que ser en el lugar de origen donde se hizo la compra? Sí. Mucha gente está viajando a Argentina. Sí, y efectivamente la ley de protección al consumidor rige para la frontera del país respecto de las compras que se realizan en Chile, independiente de la calidad o nacionalidad de quien efectúa la compra o la contratación del servicio. Si hablamos de productos o servicios contratados en Chile o en empresas chilenas por compatriotas o por personas que puedan ser de otras nacionalidades, que hoy día también recibimos un volumen que va en aumento a nivel local en el servicio, no habría ningún inconveniente para poder gestionar a través de distintos canales de atención que tenemos dispuestos para ello. En el caso de las compras hechas en el extranjero, opera la normativa del consumidor que esté vigente en ese país. Por lo tanto, en el caso de las situaciones que se presenten en Argentina, por ejemplo, debiera ser la agencia de protección que en ese país está operativa para proteger, digamos, los intereses y los derechos de los consumidores, quien reciba estos reclamos y eventualmente pueda colaborar en su solución. Perfecto. Bueno, ha sido muy clara, le agradecemos siempre, muy útil, y qué bueno que nos ha traído esta noticia tan positiva, tan esperada, que ojalá no se alargue mucho el tiempo en que se pueda implementar esta ley que permite que el SERNAC pueda ser parte de la sanción a quienes incurren en este tipo de irregularidades que tanto afectan a la economía, sobre todo pensando hoy día que vivimos una situación de bastante estrechez económica también, y la gente cuida su dinero. Hay personas de la tercera edad que tienen pensiones muy bajas y tenemos que en eso ser solidarios. Así es. Y un llamado también al comercio, a la industria, para actuar de la mejor manera posible también, de una manera transparente, con la buena rotulación, con la demarcación de los precios. Sí. No cuesta nada eso hacerlo, ¿no? Así, solo como idea final, José, comentar que hace unos días atrás estuvimos dando cuenta justamente de la gestión en el territorio. La cuenta pública. Sí, de la gestión del SERNAC en el territorio, y fue muy gratificante tener un rico espacio de conversación con representantes de la sociedad civil, de distintas agrupaciones, también de otros organismos de la institucionalidad pública con quienes trabajamos de manera colaborativa, y estamos frente a un desafío importante de desplegar en todo el territorio regional la oferta institucional que busca acercar
prestar el servicio a las personas en materia de información, en materia de protección, en materia educativa, todo el trabajo que estamos realizando con distintos tipos de organizaciones, de colegios, y lo que buscamos justamente es que las personas puedan conocer más de manera Correcto. más cercana cuáles son los derechos, y en la medida que estos no sean respetados por parte de las empresas, invitarles a que puedan acercarse al servicio. ¿Usted tiene presencia física en Punta Arenas, Puerto Natales? La oficina regional está en calle Lautaro Navarro, Ya, pero 353. Pero no están en otras provincias. Nosotros tenemos, a través de la generación de convenios con delegaciones provinciales y con municipios, Correcto. presencia también en las comunas de Natales, Porvenir, y generamos ahí una también comunicación también permanente con los municipios. En esos lugares también, en esas provincias. Así es. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan muy buen día. Igualmente. Y buen Muchas fin gracias. de semana. Gracias. Sí. Nos ha traído una muy buena noticia a propósito de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Tendremos la posibilidad de conversar también con otros actores, con gente que nos va a venir a comentar sobre este tema. Ya volvemos. En Polar Comunicaciones, Radio, Televisión y Redes Sociales, con el auspicio de Tiendas Jordan, estamos presentando Buenos Días Región, con la conducción del comunicador José Checho Aguilante.